Quiero que vayamos al capítulo 10 de Primera de Samuel. Yo siempre digo, y ya lo dije la semana pasada, predico para los que se bautizan. Entonces, pero bueno, es para todos, pero sobre todo para los que se bautizan, que entiendan los procesos en los cuales Dios nos introduce, ¿verdad? Primera de Samuel cuenta la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y antes de ser rey, pues dice la palabra en el capítulo 9, en ese capítulo 9, pues que el padre de Saúl, que era de la tribu más pequeña, de Benjamín, pues el padre de Saúl pierde unas asnas. Pierde unas asnas y al perderlas le pide a Saúl, su hijo, que vaya a buscarlas y que lleve a un criado. El caso es que buscan por aquí, buscan por allá y después de 3 días de búsqueda no aparecen. Y Saúl le dice a su criado, mira, mejor volvamos a casa porque las asnas ya no tienen, ya se perdieron. Y mi padre va a estar preocupado de qué nos pasó a nosotros. Entonces no había móvil ni nada, decir, papá, estoy bien. No, 3 días por unas asnas, seguro que está preocupado. Y el criado le dijo, ¿qué te parece si antes en esta ciudad vamos a consultar con un hombre que es profeta y que Dios le dice todo, ¿qué camino habremos de coger? El caso es que llegan a la ciudad y ese hombre, ese profeta, entonces les llamaban también videntes, pues ese profeta era Samuel. Samuel, que es el escritor de este libro, se encuentra con Saúl y el día anterior Dios habló con él. Y le dice Dios a Samuel, mañana vendrá un varón y a esta misma hora va a venir un varón a ti, te va a preguntar estas cosas, lo vas a ungir por rey, él va a ser el próximo rey. El primer rey, en realidad. Entonces Samuel, cuando ve llegar a Saúl, lo ve llegar y simplemente dice, no, quédate. Dice, ¿sabe usted qué vamos a hacer nosotros? Dice, no te preocupes por las asnas. Las asnas que llevan 3 días perdidas, le dice, dice, viaje de profeta. Las asnas ya han aparecido y tu padre las tiene. No te preocupes por eso. Tan solo quiero que te quedes aquí. Quédate porque tengo una comida, tengo una cena. Entonces tenía una cena con 30 hombres. Allí preparó, le dio el lugar principal y lo honró delante de todos a Saúl, que era un desconocido. Y lo siguiente que pasa al día siguiente, cuando se tienen que marchar, dice, dile a tu criado que se adelante, que quiero hablar unas cosas contigo. Y lo que habla con él es lo que os quiero contar. Capítulo 10, verso 1 al 9. Dice así. Tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma de aceite, es decir, un frasco de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes y los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Lo que le pasa a Saúl es que una vez que Samuel lo unge por rey, Samuel lo primero que le dice es que
le van a pasar una serie de cosas, se van a encontrar con una serie de personas, una serie de encuentros, pero lo que le profetiza es que vendría el Espíritu de Dios. Pon el verso 6, por favor. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Es decir, iban a suceder una serie de cosas, pero en un momento dado iba a venir el Espíritu de Dios sobre él, iba a ser lleno de poder, iba a tener dones, iba a poder profetizar cuando se encontrase con la escuela de profetas, pero sobre todo dice que iba a ser mudado, cambiado, transformado en otro hombre. Y debes de saber que el poder de Dios, la razón principal de que el poder de Dios venga sobre ti es para transformarte y hacerte una persona diferente, un hombre o una mujer diferente. ¿Y por qué es importante que seas mudado en un hombre o una mujer diferente? En una nueva mujer, un nuevo hombre. Ayer en los bautismos les decíamos a los hermanos que el propósito, la razón por la cual hacemos el bautismo, el símbolo de la muerte y la resurrección, eran dos palabras que se resumían, todo, que es nueva vida, vida nueva, para que andéis en vida nueva, les dice. A los que se bautizan, para que andéis en vida nueva. Ahora, ¿por qué es importante esto de ser mudado en otra persona? Porque lo siguiente que dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. No debes de hacer nada hasta que primero Dios haga algo en ti. Escúchame bien esto. Dios le dice a Saúl, o a través del profeta, le dice proféticamente, primero eres lleno del poder, lleno de la unción. Segundo, vas a ser transformado. Y tercero, vas a hacer lo que tengas que hacer. La razón por que la gente o alguna gente no avanza en su vida, en la fe, o en su vida incluso natural, es porque tratan de hacer antes de ser. Entonces quieren hacer cosas sin haber sido antes tratados, capacitados o transformados. Pero cuando tú seas lo que Dios quiere que seas, la Biblia dice, haz lo que te venga a la mano, lo que sea, porque Dios va a estar contigo. Pero cuando tú no eres mudado en otro hombre, cuando tú no eres mudada en otra mujer, no pasan las cosas que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque Dios no está con el viejo hombre. Cuando te bautizas, eres un nuevo hombre, una nueva mujer que anda en nueva vida. Dios está con las personas que están en la nueva vida. Dios no se glorifica en tu carne. Dios no se glorifica en que seas muy listo, muy lista. Dios no se glorifica en tus capacidades naturales. Dios se glorifica en las personas que transformó a través del poder del Espíritu Santo. Así que Dios no te salvó, Dios no te rescató, como escuchábamos a Camilo, para dejarte igual. El propósito de Dios es transformarte y hacerte de ti una nueva persona, para que cuando venga algo de parte del Señor, lo que venga a tu mano, hazlo. Porque todo lo que harás va a ser de bendición, si previamente has sido transformado. Si tú confías en Dios, pues en esta mañana va a venir una transformación en tu vida. No vas a salir aquí igual. Algo va a pasar en tu vida que va a cambiar. No vas a ser nunca más el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti. No se trata de lo que vas a recibir. Uy, me profetizaron que voy a ser rey. Qué bien, diría Saúl. No, la profecía no es esa. La profecía es, te voy a transformar. Te digo que vas a ser rey, te ungí, pero te voy a transformar. Porque necesito transformarte. No se trata de lo que vas a recibir, se trata de lo que vas a hacer, se trata de lo que te tienes que convertir para poder llegar a retener, para poder llegar a llevar adelante el llamamiento que Dios tiene para tu vida. Así que no se trata la vida cristiana
de recibir, sino de ser transformado. Así que, y ya veremos en esta mañana, porque estoy introduciendo simplemente, y hoy va a ser un poquito más larga esta mañana que después, porque queda grabado, así que los que me estáis escuchando también grabado, pues tomar en cuenta esto. Tienes que llegar a decir, definitivamente, Dios me trajo a la iglesia a lo largo de la vida, no a este culto, Dios te trajo aquí por una razón. ¿Cuál es la razón? Que seas un hombre, que seas una mujer transformada, cambiada y renovada a la imagen de Cristo. Y por eso la promesa es increíble. Dice, el poder de Dios vendrá sobre ti. Es decir, hace falta todo el poder de Dios para ser transformado, para ser cambiado en la persona que Dios quiere que seas. Y entonces le dice, una vez que haya pasado todas estas cosas, dice, entonces cuando Samuel le dice todas estas cosas, dice el verso 9, le contó todo lo que iba a pasar. Vendrá sobre ti el Espíritu, vendrá todas estas personas, etcétera, etcétera, va a ocurrir esto, lo otro. Entonces dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y pues el resto del texto empieza a contar todas las señales que sucedieron. Ahora dice, le mudó Dios su corazón. Ahora fíjate, en el verso 6 se nos dice que serás mudado en otro hombre. En el verso 9 se nos dice que Dios le mudó el corazón. ¿Eso es lo mismo? No, no es lo mismo. Se cumplió lo que Jesús dijo cuando dice, la palabra de Dios dice, el profeta dijo, cuando dice que mudó Dios su corazón. No, para ser mudado en otro hombre, lo primero que Dios va a hacer contigo es mudar tu corazón, cambiar tu corazón, despertar tu corazón. Porque ser mudado en otro hombre requiere un proceso. Que el corazón se mude incluso no implica que una persona se transforme. Es parte del proceso, pero no es todo el proceso. De hecho, Saúl, como veremos después, nunca fue transformado completamente. Nunca. En aquellos tiempos, toda persona que quería ser rey pasaba por 3 etapas. La primera etapa es que era llamado y ungido. Había un llamamiento y era ungido. Una persona que iba a ser rey, pues lo que pasaba es que Dios levantaba a un profeta o a una profeta, levantaba a un hombre, a una mujer que de parte de Dios iba, como pasó en el caso de Saúl, dijo, vas a ser el próximo rey, vas a ser rey. Y lo ungía y lo llamaba. Lo segundo que ocurría es que el pueblo lo proclamaba rey. El profeta lo ungía, lo llamaba, lo ungía de parte de Dios. Lo segundo que pasaba es que había una proclamación por parte del pueblo. En este caso, las tribus de Israel se juntaron y proclamaron a Saúl rey. Pero lo tercero que ocurría era que su reinado tenía que ser confirmado. Y eso solo lo hacía Dios. Los profetas llamaban y ungían, el pueblo lo que hacía era proclamarlo rey, coronarlo rey, por decirlo de una manera, y quien confirmaba era Dios. Es decir, solo Dios tenía esa autoridad para confirmarlo. Y Saúl nunca fue confirmado por Dios. Saúl llegó un momento en que tenía que ser confirmado y falló. Ante una crisis, Saúl, viene el Espíritu Santo, ¿os acordáis? Bueno, no voy a entrar en eso ahora, pero él recibe la unción del Espíritu, batalla contra los enemigos, y una vez que batalla contra los enemigos, todo el mundo ve semejante unción en la que batalla contra los enemigos y les vence, en el capítulo 11, que dice, verso 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se le encendió en ira en gran manera, porque los amonitas estaban atacando una ciudad, reúne a todas las tribus y vence definitivamente a los amonitas. Cuando todo el pueblo ve eso y todas las tribus ven eso, dice el verso 15 del capítulo 11, y todo el pueblo fue a Gilgal y le invistieron allí a Saúl por rey. Es decir, lo invistieron, lo proclamaron, lo coronaron rey. Es decir, hay una llenura del Espíritu, hay una unción por parte de Saúl, hay un llamamiento, una unción, y hay una
coronación o hay una proclamación, pero no hubo nunca una confirmación. ¿Por qué? Porque para la confirmación de un llamamiento se requiere más tiempo. Eres ya rey, pero requería que hubiese un trato de Dios con Saúl. Y cuando llegó un momento crítico, Saúl no respondió como debía. Y en lugar de ser confirmado, dice la Biblia que fue desechado. Ante una crisis donde era el momento de confirmarlo como rey, porque la unción venía para poder ser coronado, como vimos aquí, pero hay otra unción en la que viene su carácter a ser probado. Y cuando su carácter es probado, falla. Por eso, no importa que te unjan o que te llamen o incluso que te proclamen, porque los que somos más viejos del lugar, los pastores aquí, Iñaki, Merche, un servidor y algunos otros, hemos conocido a personas llamadas, ungidas, incluso proclamadas, pero no confirmadas. Cuando llegó el momento de la crisis, ¡pum!, se hundieron. Cuando llegó el momento que tenían que ser confirmados, se vienen abajo. Por eso es el problema que verás a mucha gente que va detrás de los ungidos y de los proclamados, pero no se dan cuenta que hay que esperar un tiempo para ver si realmente esa persona es confirmada, para ver si cómo gobierna su casa, cómo gobierna sus negocios, para ver qué clase de carácter tiene, que es justo lo que la palabra de Dios nos insta. Yo prefiero esperar siempre a los que Dios confirma, reafirma, refrenda, ratifica. Porque, fíjate, los dones, Saúl empezó a profetizar. ¿De qué le sirvieron? Si cuando tuvo que obedecer a Dios, en un momento que Dios le dice, ve y batalla contra Amalek y no dejes nada, hay que raer la memoria de Amalek. Y él, no dejes ni una vaca, ni una oveja, nada. Entonces llega Samuel después de la batalla y se encuentra con que Saúl dice, ¿qué es este bramido de vacas y las ovejas? No, dice, no, yo es que reservé lo mejor para ofrecerlo en sacrificio. Pero Dios ¿no te dijo Dios acaso que no dejaras nada? Sí, pero yo creo que lo que yo pienso es mejor que lo que Dios manda. Lo que yo pienso que debe gobernarse una vida, no lo dijo con estas palabras. Está esta escena en el capítulo 15. En el capítulo 15, Dios prueba la obediencia de Saúl. Dice, verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y él se justifica, no, pues si cogí lo mejorcito solo para ofrecer sacrificios. Y fíjate lo que dice Samuel. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. En el momento que él tenía que haber sido confirmado, solo con una prueba, una sencilla prueba, que obedeciera. Pero dice que había un pecado de obstinación. Dice, y el pecado de obstinación es como idolatría. ¿Y quién es el ídolo? Yo. Porque mi opinión, porque yo creo que debe ser de esta manera, yo que pienso que, bueno, la Biblia dice sí, pero yo creo que, dice, tío, eres un idólatra de ti mismo. Dice, no pudo ser confirmado y fue desechado. Un hombre que había sido llamado y ungido, que había sido proclamado rey, pero en el momento de tener que ser confirmado, se quiebra. Sin embargo, hay personas y hay líderes y hay reyes como David
que fue llamado y ungido, que fue proclamado y luego fue confirmado. Confirmado 7 años después de ser proclamado rey. Llega un momento que David tiene que conquistar Jerusalén, y por fin Jerusalén, que no pertenecía al pueblo de Dios, la conquista, la fortaleza de David, y aquello se llama la ciudad de David, y en ese momento Dios confirma su reinado para siempre. Por eso, aunque David luego pecó, se arrepintió, pero el reino ya estaba confirmado. Era tan importante esa confirmación que él en su quebranto, él se rompió a cachos, y se ve en el Salmo 51 cuando él peca y cómo se arrepiente, mientras que cuando peca Samuel lo único que busca es excusas para justificar su pecado. No, si yo lo hice por Dios. Desobedecí a Dios para honrar a Dios. ¿Cómo? ¿Es una tomadura de pelo o qué es esto? Desobedezco para honrarte. ¿A ti te parece de sentido común? ¿A qué no? Sin embargo, David, una vez que su reino estaba confirmado, peca, pero se arrepiente, no se justifica. Y era tan importante la confirmación. Mira, a modo de anécdota, había un rey que se llama Mahanaim. Este rey que había heredado el trono, había matado al antiguo rey, se quedó él, lo asesinó y se quedó él en el reinado. Pero como los asirios tenían mucho poder, en aquel momento era la gran potencia, él lo que le pidió es al rey asirio, que se llamaba Apul le dijo: por favor, te voy a dar 1000 talentos de plata, que eso era una barbaridad. Era una barbaridad. Estamos hablando de más de 300.000 kilos de plata. Dice: te voy a dar 1000 talentos de plata. No, 30.000 kilos de plata, perdón. 30.000 kilos de plata si me confirmas el reinado. Porque ya que Dios no se lo confirmaba, quería pagar para que no le atacaran otros reyes ni otras potencias. Pagaba por lo que fuera. Y dice la Biblia que Manahem hizo lo malo ante los ojos del Señor y en 10 años ya no era rey. Fue una desgracia su reinado. Por eso, no puedes ser confirmado hasta que no seas transformado. Por eso, el asunto no es si yo voy a ser o voy a ocupar tal puesto. No, ese no es el asunto. El problema de Saúl es que él nunca pasó el proceso. Nunca llegó al nivel de ser transformado. Es decir, nunca llegó a ser el hombre transformado que requería la posición que iba a ostentar ser rey. Nunca. Tú puedes tener la posición que sea, la de rey en este caso, pero no tener el carácter para poder sustentar esa posición. Igual en cualquier otra área. Estamos hablando de posiciones muy altas de reyes, ¿verdad? Tú puedes tener la posición, pero no tener el carácter para tener esa posición. Por eso hay gente que tiene la posición de padre, pero no tiene el carácter. La posición de madre, pero no tiene el carácter. La posición de esposo, pero no tiene el carácter. La posición de pastor o de líder, pero cuando llega el momento a los 5, 6 o 7 años de confirmar, hace crack. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter. Fue llamado, ungido, fue proclamado, pero no tiene el carácter. Fíjate en el ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo muy claro. ¿Os acordáis de en Lucas capítulo 5? Un padre dice, tenía 2 hijos y el hijo pequeño, se llama la parábola del hijo pródigo, pero tenía 2 hijos. El hijo pequeño le dice, dame la herencia que me corresponde. ¿Y qué hizo el hijo con la herencia que le correspondía? Dice que la desperdició viviendo perdidamente, es lo que dice Jesús. Y cuando volvió en sí,
Dice que estaba cuidando de cerdos y dándole de comer a los cerdos. Ni él podía comer de la comida que los cerdos tenían. Después de haber malgastado esa herencia que le pidió, dame esa herencia, cuando vuelve en sí, dice, no, yo no puedo estar así. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces dice, iré, me levantaré, iré y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate la diferencia. Yo quiero que te fijes en esto. En el primer encuentro del hijo con el padre, le dice, dame. Lo primero que le pide es, dame. Qué gran diferencia cuando después de haber sido tratado, humillado y quebrado, se acerca al padre y le dice, hazme. Uno se enfoca en lo que quiero tener y otro se enfoca en lo que necesito ser. ¿Me estoy explicando? Cuando él va con la actitud, no de que le den, sino que vuelva al Padre para que hagan de él una persona nueva, el Padre le restituye todo lo que había perdido. Absolutamente todo lo que había perdido. Y es triste que este joven tenía carácter para pedir, pero no tenía carácter para mantener lo que recibió. Dame, tenía carácter. Papá, dame lo que... Tipo con carácter. Ah, sí. Pero no tenía carácter para sostenerse. Por eso, de nada sirve estar muchas veces en nuestra relación con Dios y en la iglesia y decirle al Señor, Señor, dame un trabajo. Te dan un trabajo y lo pierdes. ¿Por qué? Bueno, muchos o algunos, porque no tienen el carácter. Son flojos, como dice la Biblia, en el día del trabajo. Otros no tienen ese problema. Y a lo mejor pueden decir, Señor, dame una familia. Quiero una familia. Y después no tienen el carácter. ¿Y qué hacen? La pierden. Dame salud. Y la echan a perder. No tienen el carácter para hacer las cosas como se deben. Señor, hazme un líder. Dame una célula. ¿Y qué? ¿Y pues qué? Abandonan. Y no es por un problema de no saber hacer las cosas. Nunca los problemas vienen por no saber. Porque en el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Tú quieres adelgazar? ¿De qué te cuento? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? ¿O no? El problema no es no saber. Ah, claro, hay risas ahí, el Señor habló. Entonces, el problema no es no saber qué tengo que hacer. El problema es que no tengo el carácter para enfrentar eso. ¿Tú quieres que tu matrimonio vaya bien? Ya sabes lo que tienes que hacer. Darle a ella siempre la razón. Entonces, eso es clave. Ya me entiendes. Sabes lo que tienes que hacer. El problema es que muchas veces no tenemos el carácter para enfrentar las cosas. Y fíjate, había dos hermanos en esa historia. El pequeño tenía carácter para pedir, pero no para retener. Se atrevía a pedir, pero no tenía el carácter para retener lo que había recibido. El mayor ni siquiera se atrevía a pedir. ¿Por qué? Estamos hablando de las personas que quieren tener y las personas que quieren ser. ¿Por qué? Ni se atrevía a pedir. Cuando llega y ve que hay una fiesta para su hermano pequeño, le dice al padre, ¿cómo? A mí nunca me has dado nada. Y el padre dice, ¿pero qué dices? Todo esto es tuyo. Solo tenías que haberlo tomado. Solo tenías que haberlo pedido. Todo esto es tuyo. Dice, sí, pero yo te he servido, le dice. Este hombre, el hermano mayor, no tenía carácter de hijo, tenía carácter de siervo. Entonces, como tenía carácter de siervo,
esperaba simplemente que a ver si me dan hoy. No se atrevía ni siquiera a pedir, porque los que tienen mentalidad simplemente de siervos no le piden nada a Dios. Y no es problema de no pedir. El asunto no es no pedir. Porque dices, bueno, ¿por qué Dios le dio al hijo pequeño, le dio la herencia sabiendo que le iba a malgastar? Porque Dios reacciona a la fe de la gente. Dios reacciona a alguien que dice, dame. Y dice, bueno, espero que ahora el carácter, vamos a empezar un proceso, un trato con ese carácter, como hizo con el hijo pródigo. Por eso, no importa si tú has perdido algo, no importa si hay algo que se ha venido abajo, no importa. Si has perdido lo que Dios te dio, hay una esperanza para ti. Puedes volver a tu padre, no como un siervo, sino como un hijo, y decirle, hazme una nueva persona. Hazme alguien que tenga el carácter idóneo para retener aquello que tú me prometiste que me ibas a dar. Y Dios te va a recibir como padre y te va a devolver todo lo que has perdido. Y dices, Marcos, todo. ¿Por qué no? Dios no está en el negocio de hacerte sufrir ni de fastidiarte la vida. Dios está en el negocio de hacer gente nueva como a Camilo, de transformar la vida como la de él. Y si Dios te hace un nuevo hombre, una nueva mujer, puede darte todo lo que Él tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque primero eres transformado, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra oración. Nuestra propia oración tiene que cambiar. Y en lugar de pedirle tanto a Dios que dame esto, dame lo otro, Señor, haz de mí, transfórmame, hazme lo que tú quieras que yo llegue a ser. Hazme. Por eso no se trata de que Dios te dé. Mira, no se trata de que Dios te dé un negocio. Se trata de que te haga un empresario para que cualquier negocio que venga a tu vida lo puedas sostener. Pero si no tienes el carácter necesario, cuando vienen negocios, andas con triquichuelas, no sé qué, Hacienda no, esto no lo está, esto lo pongo en vez. ¿Pero esto qué es? ¿Eso qué es? Porque no ha habido una transformación. Por eso no se trata de lo que vas a recibir, sino de lo que eres, de la transformación para poder sostener cualquier cosa que vayas a recibir. Igual no se trata de decir, Señor, dame una iglesia, Señor, dame una célula grande, dame convertidos. Ese no es el asunto. No se trata de eso, se trata de que seas mudado en una persona con un corazón pastoral, una persona nueva. Por eso Dios está, perdonadme la palabra, en el negocio, por decirlo de una manera, de mudarte en otro hombre, de mudarte en otra mujer. Si sigues leyendo la Biblia, te vas a encontrar que la obra más grande que Dios hizo no fue abrir el Mar Rojo, no fue esos milagros, sino transformar a personas impresionantemente que no eran nada, las transforma para que luego puedan llevar a cabo el llamamiento de Dios a su vida. Dios llama a Abraham, ¿os acordáis? En Génesis 12. Génesis 12:1 dice que Dios lo llama y cuando Dios le da la promesa a Abraham, en Génesis 12:1 dice, bueno, Abraham, te estoy llamando, deja tu casa, deja tu parentela, y dice el verso 2, y haré de ti una nación grande. La promesa no es, y te daré a ti riquezas, y te daré a ti. No se trata de eso, sino que dice, haré de ti y engrandeceré tu nombre. Es decir, hay un proceso que Dios le dice, te estoy llamando para una transformación. Porque si logro transformar a un hombre llamado Abraham, transformarlo de una manera diferente, es sobre ese hombre podemos levantar una nación grande. Es decir, incluso ese hombre es conocido y llamado como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque sufre, y nunca mejor dicho, una transformación. No le promete riquezas, sino transformación. Y porque fue un hombre transformado, fue un hombre cambiado conforme al corazón de Dios, Dios le dio riquezas, Dios le dio una tierra, en fin, muchas cosas más. Por eso
Abraham no empieza a caminar dejando su casa porque hay una promesa de pasta, de, ay, a ver qué me va Dios a dar. Incluso se le llega a prometer una tierra, pero porque haré de ti, voy a transformarte de alguna manera, que tendrás tierra, tendrás riqueza. Eso no es problema, porque te estoy llamando, te estoy proclamando, pero tienes que ser confirmado, Abraham. Dios no te llama a sus caminos, Dios no te llama a la iglesia simplemente para que soluciones tus problemas. Dios no te llama a que vengas aquí y que seas parte de una iglesia para ver si Dios me da trabajo, para ver si Dios me sana, a ver si arreglo mi matrimonio, para esas cosas. Ese no es el asunto. El asunto es que entiendas que Dios puede hacer de ti algo más grande que jamás habías imaginado. Y por supuesto esas cosas serán añadidas. Por eso dice Jesús, busca primero el reino de Dios. Estas cosas se van a añadir, no es el asunto. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro, ¿cómo llama Jesús a Pedro? Lucas capítulo 5. Pedro había estado pescando toda la noche y había pescado nada. La barca estaba vacía. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, préstame la barca, porque quiero predicar aquí desde la barca, porque ya el gentío, la multitud me oprime tanto que me subo a la barca, me separo de la orilla y así puedo predicar. Y cuando le presta la barca vacía, ¿cómo estaba la barca? Vacía. Se la devuelve después de boga mar adentro, echa la red. Dice que la red se rompía de tantos peces, tuvo que llamar a otra barca y llenaron las barcas. Dios nunca va a tomar nada de ti que no te lo devuelva mejor de que se lo entregaste. Nunca. ¿Cómo se lo diste? Dios nunca va a pedirte tu barca y devolvértela vacía. Nunca. Nunca. Por eso cuando Dios te está llamando, oye, préstame tu casa para hacer una reunión. Préstame tu barca. ¿Que te crees que vas a perder algo? Dios te lo va a devolver con creces. Nunca devuelve las barcas vacías. Nunca. Por eso Pedro prospera económicamente. En una tarde, en un momento, prospera económicamente de una forma tremenda. Y Pedro no dijo, wow, a partir de ahora me voy a dedicar a los negocios. Eso sí, le voy a dar una comisión a Jesús que este sabe dónde pescar. No desenfoca su llamamiento porque el negocio le fue bien. El caso es que Pedro prospera económicamente en el negocio de la pesca y Jesús le dice, desde ahora serás, fíjate, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que Pedro dejó todo y le siguió. Desde ahora serás. Es decir, Pedro no sigue a Jesús por lo que Jesús le pueda dar. Pedro no sigue a Jesús porque tenga necesidad de crecer económicamente. Ya le había hecho rico. Ya me había prosperado. Entonces ese no es el asunto. El asunto no sigo a Jesús para ver que Jesús me da. La promesa de Jesús, si me sigues, te daré, bueno, una pesquita semanal así, te la garantizo. ¿Cómo? Lo que Jesús le promete es una transformación de un hombre enfocado en la vida cotidiana, en su negocio, a un hombre enfocado en otro negocio. Por eso la primera palabra que se registra de Jesús en la Biblia, las primeras palabras registradas no es arrepentíos. Es cuando él tenía 12 años que dice, José y María dice, hijo, no tienes preocupado, llevamos 3 días sin saber de ti. Dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Claro, el tipo era judío. Como entonces sabía de negocios, ¿no? Pero no eran los negocios de la pesca, era otro tipo de llamamiento que Dios tenía para él. Por eso Jesús le dice, serás. Y Pedro no sigue a Jesús por lo que Jesús le pueda dar o no dar, sino porque había un llamamiento a ser. Así que Pedro sigue independientemente de que Jesús me dé o no me da igual, sino porque Él me va a hacer. El enfoque de Jesús es hacer de Pedro alguien diferente, un nuevo hombre, una nueva persona.
Volvamos a la historia de Samuel, de Saúl y Samuel. Entonces Saúl llega ante Samuel. Saúl llega ante Samuel porque había perdido las asnas. ¿Os acordáis? Pierde las asnas de su padre. Bueno, así llega mucha gente a Dios, más de la que pensamos. Y tal vez tú llegaste así también al Señor, porque tuviste una necesidad, la que fuese, una necesidad. Perdiste algo, lo que fuese, y no caíste en la cuenta que el primer perdido eras tú, no lo que crees que habías perdido. Pero cuando llegas a Cristo te das cuenta que el primer perdido eres tú. Estoy perdiendo esto. Cuando Saúl llega ante Samuel, le dice Samuel que las asnas aparecieron, no se preocupe. Pero de repente Samuel le da una promesa que nadie le podía dar. No era el asunto de recuperar lo perdido, ese no era el asunto, eso se recuperó, sino que iba a hacer de él un hombre nuevo para poder ostentar, es decir, para poder poner sobre él una nueva posición. Y tal vez esa sea mucha de la frustración que muchas personas tienen hoy en día, porque quieren ostentar cosas para las cuales no han sido transformados previamente. Acuérdate, puede ser llamado, y un llamado ungido, puede ser proclamado, es decir, ocupar la posición, pero tienes que ser confirmado. Y Dios le anuncia lo que va a ser. Y para eso, para que pueda retener, dice, vas a ser transformado. Pero justito, dice que acaba de hablar con Samuel y nada más dice, aconteció luego, verso 9, volvemos al verso 9, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, justo le dice Samuel todas las cosas que van a pasar y dice que le mudó Dios su corazón. Lo primero que Dios hace, antes de ninguna otra cosa, para poder ser transformado, es que Dios despierta, cambia, muda tu corazón. ¿Por qué es importante eso? Porque seguidamente iban a pasar una serie de cosas, iban a ocurrir un montón de cosas después de este encuentro que Samuel le había profetizado. Ciertas cosas iban a pasar en la vida de Saúl. Ciertos actos proféticos que le dijo que iban a salir unas personas que le iban a dar un pan, otros vendrían y le darían otros le saldría diciendo las asnas aparecieron, otros le iban a dar, él iba a profetizar con otros. Por eso Samuel le está diciendo, y después de esto, y después de esto, y después de esto pasará esto, y luego pasará esto otro, y luego pasará esto otro. La pregunta es, ¿por qué Dios le despierta el corazón justo de que ocurran esas cosas? ¿Por qué? Porque no se pueden ver los actos proféticos, ni se puede entender la mano de Dios a lo largo de tu vida si tu corazón no es mudado, si tu corazón lo ves de una forma tal vez más entendible, si tu corazón no está despierto. Fíjate en el proceso. Dios lo llama, Dios lo unge, le da la profecía, pero lo primero que hace es mudar su corazón, despertar su corazón, para que pueda ver y entender que cuando se encuentra con aquel que tenía el pan, cuando se encuentra con aquellos que bajaban de la ciudad y que estaban profetizando, cuando se encuentra con todo esto, él decía, wow, esto es Dios. Es decir, esto es lo que Dios me está profetizando porque es lo que Dios quiere que yo sea. Por eso, lo primero que Dios cambia y va a cambiar en tu vida y tiene que cambiar en esta mañana es tu corazón. Un corazón, como dice Ezequiel, de piedra a un corazón de carne que tiene que despertarse. ¿Por qué? Porque necesita reconocer en esas pequeñas cosas en la vida que van apareciendo. No digas, es una casualidad. Funcionó porque sí. No, es que yo puedo.
No, viene una persona que te ofende, que te hiere y tú reaccionas con rencor. No, es Dios que te está dando una oportunidad para que aprendas a perdonar o aprendas a reconciliarte. Fracasas en un proyecto, el que fuese, y entonces te mueres en la autocompasión y te lames las heridas. No, lo que Dios está trayendo es una oportunidad de levantarte, decir, vamos a seguir adelante porque Dios es fiel conmigo. Es igual lo que pueda sucederte. Los hechos que te suceden día a día, en cada momento, no son casualidad. Tu vida no está regida por una serie de puntos casuales. Dios pone personas en tu camino que te van a llevar a otro punto y luego te van a llevar a otro punto. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, porque un día tú le dijiste, como vas a decir en esta mañana, Señor, hazme una nueva persona. Un día tú le dijiste, Señor, quiero servirte. Un día tú le dijiste, Señor, yo quiero que me unjas, yo quiero que me proclames o que me pongas en el lugar. Y Dios dice, muy bien, pero antes tienes que ser transformado en una nueva persona. Por eso Dios te va poniendo en circunstancias, en situaciones que no son coincidencias. Simplemente es el corazón despierto que es capaz de verlo. Por eso dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, no simplemente que le aman porque hay que amo a Dios, sino a los que se mantienen amando a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito. Fíjate, hay un propósito, es decir, hay un llamamiento, hay algo, al conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, para los que sois más viejos, ya sabéis que la palabra amar, ahí se dice sinergizar, es la sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia la estudiamos en el bachiller, cuando éramos niños, es fuerzas que empujan desde distintos sitios para llevar a un objeto a un lugar. Es decir, yo quiero mover un piano que tenga aquí y yo empujo por acá, Pipe empuja por allí, Iñaki por acá, y todas diferentes fuerzas van llevando ese objeto pesado hacia un punto. Entonces el que está aquí dice, ¡ay, me empujan para la izquierda! Ahora me llevan para la derecha. Ahora, no, es Dios que está guiando. Por eso necesitas ver tu corazón distinto. Necesitas despertar tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere confirmarte. Y por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ¿qué ocurre? Hay gente que porque las cosas le fueron mal, las cosas fracasaron, endurecen su corazón. Y cuando Dios sigue obrando, no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden. Si tu corazón está herido, dañado, endurecido por el pasado, no podrás entender ni ver los actos proféticos que Dios trae porque está dirigiendo tu vida. No lo puedes ver. Por eso Dios quiere transformar y lo primero que hace es cambiar el corazón. Cambia ese corazón, despierta ese corazón para que no estés obsesionado solo con el dame, obsesionado con el tener. Todos queremos tener, por supuesto. Pero ¿qué te sirve tener si no tienes el carácter para retener? ¿De qué sirve? Tener y no retener. He aquí el dilema. Bueno, me acaba de salir. Exactamente. Tiene que despertar tu corazón el Señor para que puedas ver un futuro nuevo delante de ti. Para que esas cosas que están pasando veas la mano poderosa de Dios sobre ti. Por eso Samuel le dice todos los encuentros divinos que va a tener. Pero fíjate, no se le apareció un ángel con alas, ni se le apareció el Espíritu Santo, ni Jesucristo hecho en carne. Fue gente normal. Dios estaba usando gente normal para empujar a Saúl hacia su llamamiento. Y te conectan con esto, con esto, con esto. Por eso muchos estáis aquí. Si tuvierais que narrar por qué estáis aquí, veríais la conexión de Dios empujándote, haciendo una sinergia, haciendo que todo ayude hacia bien. Y Dios se va a manifestar a través de personas que te ayudarán a llegar al lugar que Dios tiene para ti. En el caso de Pedro, ser pescador de hombres, no ser mejor pescador de peces. No vendas una cosa por la otra. La Biblia está llena de historias del trato de Dios para hacernos
lo que Él quiere que seamos. La Biblia está lleno de todo el trato de Dios sobre personas para convertirlas en aquellas personas con las cuales se puede edificar, que pueden ser columnas. Por eso nuestra oración hoy no es dame, sino hazme. Puedes decidir seguir orando, dame, 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 y no está mal, porque el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Me entendéis? No estamos hablando de eso. Dame el reinado, pero tío, tendrás que primero ser llamado, ungido, proclamado, y cuando ya seas rey, aún ahí se te va a confirmar. Tal vez tardes años, como David o como Saúl, pero ahí entras en un proceso. Ora, Señor, hazme. Y para eso se requiere todo el poder de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Con poder, primero que tienes que ser cambiado en ese poder, eres tú. Lo más grande que tienes, es un juego de palabras, ¿sabes cómo me sale? Lo más grande que tienes no es lo que tienes, es lo que eres. Bueno, ¿me entendisteis, no? Pues ya llega. Y si lo has perdido, lo puedes recuperar como hijo de Dios. Ponte de pie, por favor. David, el rey, fue ungido, llamado y ungido. Pasaron 8 años hasta que fue proclamado. Y pasaron otros 7 años hasta que fue confirmado. 15 años en total. Hubo momentos de oscuridad, de dificultad, de cueva. Pero todos los momentos lo acercaban y lo llevaban proféticamente al lugar que Dios tenía para él. Por eso cuando seas lo que Dios quiere que seas, Dios te dará lo que necesitas. No pongas antes, dame, sino hazme. Y yo quiero orar 3 cosas en esta mañana. La primera oración es: Señor, despierta mi corazón. Una oración que le digas: dame un nuevo corazón. Despierta mi corazón para que pueda ver en lo cotidiano, en las personas con las que me encuentro, que Dios está en esas pequeñas cosas. Incluso cuando me hieren o cuando si las cosas salen al revés, Dios está acercándote al lugar de tu llamamiento. La segunda cosa es orar para que tu actitud cambie. Si estás aquí, ¿sabes por qué es? Porque vas a dejar de ver todo lo que Dios no hace y vas a empezar a ver todo lo que Dios hace. Cada día estás mejor. Cada día que vienes aquí a la iglesia y escuchas la palabra, estás siendo confrontado, retado, alentado. Eres mejor. Dios te está transformando. A lo mejor no es visible para los ojos de muchos hombres a tu alrededor, pero tú sabes en tu interior que cada día estás mejor. Y dice: ¿y si estoy peor y lo he perdido todo? Vuelve al Padre y dile: hazme. Papá, ayer te pedí dame, pero he fracasado. Hoy te pido: hazme. Haz de mí una nueva persona. Esa es la tercera cosa, que le pidas a Dios: hazme, hazme. Pon tu mano en tu corazón en esta mañana, por favor. Señor Jesús, hazme una nueva persona. Muda mi corazón. Despierta mi corazón. Hazme conforme a tu voluntad.
que pueda tener otra actitud. Señor, yo te pido que confirmes en mí el llamamiento y la proclamación, que no sea desechado. Dile, hazme la persona que tú quieres que sea. Padre del cielo, yo te pido por mis hermanos. No importa, Padre, lo que hayan perdido, lo que hayan derrochado, echado a perder. Yo te pido que mires con ojos de gracia, igual que aquel padre recibió a su hijo y no lo hizo un jornalero, lo hizo hijo y lo restituyó de todo lo que había perdido. Todo. Este mi hijo muerto estaba y ha revivido. Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí, que necesitan de ti, de una palabra de aliento y de esperanza. No eres un Dios que juzga, que destruye, sino que un Dios que recibe al que está verdaderamente arrepentido. Hazme, dile, hazme de nuevo. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Señor, haz de nosotros un vaso nuevo. Si tú estás aquí en esta mañana, estás de visita o has venido en varias ocasiones, pero sea como fuere, nunca antes te encontraste con Jesucristo. Nunca antes le dijiste: he fracasado, he pecado, me he equivocado. El perdón de Dios, la misericordia de Dios está a tu disposición en esta mañana para hacer de ti algo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas cuando uno viene a Cristo y está en Cristo. Yo te quiero invitar en esta mañana a que le entregues tu vida a Jesucristo. Nunca antes lo has hecho, pero hoy no puedes resistir, porque sabes, como decía Camilo, su voz era un estruendo, su voz era inaguantable. Si tú sabes que en tu interior Dios te está hablando, diciéndote: llega ya el tiempo de haber recorrido el mundo sin mí, entrégate, porque Él quiere hacer algo nuevo en ti, cambiar tu corazón. Si hay alguna persona aquí en esta mañana, yo lo quiero invitar a que levante su mano, porque yo quiero hacer una oración de fe en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le diga: yo quiero hacer eso? ¿Alguien más que quiera entregar su vida a Jesucristo? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Puedes bajarla mientras, solo es para que pueda orar por vosotros. ¿Alguien más quiere decirle: yo le entrego mi vida a Jesucristo? Si no eres creyente, estoy hablando a los que no habéis dado este paso nunca.
¿Alguien más quiere decirle, yo le entrego mi vida a Jesucristo? Vamos a hacer una oración con las 4 personas que han levantado su mano, todos juntos, una oración de entrega de nuestra vida a Jesucristo. Y decimos así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por haber desperdiciado la herencia. Hoy vengo a ti para recibir tu perdón y para que cambies mi corazón. Haz de mí una nueva persona, que las cosas viejas pasen y las hagas todas nuevas en mi vida. Reconozco que sin ti nada soy. Amén. Aleluya.